Hola, ¿cómo estás? Hoy te doy la bienvenida a Cabán, un canal donde se cuentan historias paranormales. Si gustas compartir tu anécdota, puedes enviarla al correo electrónico paranormalcaban@gmail.com o a la página de Facebook donde me encuentras como Candy Vanessa. Si te gusta este contenido, entonces no olvides suscribirte, dar un like, compartir y comentar, ya que eso a mí me ayuda bastante. Yo soy Candy Vanessa. Comenzamos. Te quiero contar de un sueño que tuve, que al final me ayudó a salvar la vida de mi prima. Yo soy Alex, y mi tío Goyo era hermano de mi mamá. Él falleció el 13 de junio del 2017, y este sueño lo tuve 3 años después de su partida. Mi tío estaba casado y tenía 2 hijas, mis primas Cassandra y Evelyn. Antes de seguir, quiero decirte que nunca fuimos cercanos. Ellos vivían en Estados Unidos y nosotros en México. Para el tiempo de su funeral, nosotros ya teníamos más de 15 años sin vernos más que por las redes sociales, pero de ahí no pasaba. Aclaro que no nos llevábamos mal, simplemente teníamos el distanciamiento que se genera por vivir en países distintos. Ni ellos venían, ni nosotros íbamos. Te cuento esto para que sepas que no había forma alguna de que yo supiera la vida que ellos llevaban. La noche que lo soñé, yo me encontraba en un andén y vi 5 trenes muy largos. Allí había mucha gente de todas las nacionalidades. Recuerdo haber visto personas asiáticas, latinas, anglosajonas, africanas, etc. De pronto, entre toda esa multitud me encuentro a mi tío Goyo. Él me mira, sonríe y me saluda, diciéndome que le daba mucho gusto verme. Yo le pregunté que a dónde iba y que si lo podía acompañar, pero él me contesta: «No, hijo, tú no puedes venir, aún no puedes venir, pero yo sí vine para pedirte un favor antes de irme. Por favor, dile a tu tía que le diga a Evelyn que vaya al doctor. Tiene que revisarse, está a tiempo». Por más que le pregunté, no me quiso decir a dónde iba, solo me dijo que todos iban a casa. Después de eso yo me desperté. La verdad, tardé como 2 semanas en comunicarme con mi tía, ya que te repito que casi no teníamos comunicación. Pero bueno, al final me decidí y le llamé. Cuando le comento lo de mi prima, ella me responde: «Hijo, ¿y tú cómo sabes que tu prima está enferma? Ella ni nos ha comentado nada». Aunque yo le dije que había soñado a mi tío y fue él quien me lo había dicho, siento que ella no me creyó. Pasaron varios meses y un día me dijo mi mamá que mi tía quería hablar conmigo. Cuando le contesto, ella me dice que solo quería agradecerme, ya que, aunque al principio no me había creído, sí se había quedado intranquila y, para asegurarse, decidió llevar a mi prima al doctor. Resulta que Evelyn estaba mal, tenía un tumor en su intestino y, según le dijo el médico, si se hubiera esperado más tiempo, lo más probable es que no lo hubiera contado. Al día de hoy mi prima ya está bien de salud y a partir de eso ya tuvimos más comunicación. Mi tía me contó que lo que yo soñé aquel día fue el famoso tren de la muerte, que viene por las personas que ya fallecieron. Yo le dije que había visto muy feliz a mi tío, pero sí preocupado por su hija. Agrego que nunca volví a soñarlo ni a él ni a ningún otro familiar. Ahora sé que aunque nuestros seres queridos se nos adelanten, aún así desde donde estén nos van a seguir cuidando. Gracias por contar mi historia, Vane. Hola Vanessa, soy Miguel. Soy de Ensenada, Baja California, pero esto me pasó en el año 2004, mientras estudiaba en Mexicali, en la famosa casa de estudios UABC. No sé si conozcas esa universidad, pero te explicaré un poco. Yo estaba en la Facultad de Ingeniería. Esa facultad está en la parte central, que está por la calzada Justo Sierra. Detrás de esa facultad está el estacionamiento y al lado se encuentran los famosos campos de la uni. Son áreas verdes muy grandes, con campos de fútbol, béisbol, canchas de tenis, basquetbol, caminitos para hacer ejercicio, etc. Son muy bonitos de día, pero de noche sí se ponen muy oscuros, aunque haya lámparas. No sé ahorita, pero en esos años los campos tenían horario. Se abrían a las 6 de la mañana y se cerraban pasadas las 10 de la noche. Yo estudiaba en el turno nocturno y un día salí pasadas las 11 de la noche. Iba a ser Día del Estudiante y para festejar se hacía un evento en grande, así que nos estábamos preparando. Yo rentaba un departamento cerca de la escuela y me tocaba pasar por un lado de los campos. Casi todo el tiempo me tocaba ver gente, ya sea haciendo algún deporte o ejercicio o simplemente caminando.
Pero esa noche ya no había nadie, puesto que el campo ya estaba cerrado. Pues íbamos un compañero y yo, ya cansados y con mucho sueño, pero aún así íbamos muy despiertos, platicando de lo que haríamos al siguiente día, cuando de pronto él me dijo: «Oye Mike, ¿o soy yo o hay alguien adentro de los campos?». Yo le dije sin voltear: «No hombre, no hay nadie, ya cerraron». Pero él insiste: «Es en serio, mira, voltea». Y sí, Vané, al centro de los campos se veía alguien pequeño, como de unos 50 o unos 60 metros. Era como una silueta color blanquecino y se movía muy curioso, como flotando. Su movimiento era muy errático, como que caminaba hacia adelante, luego retrocedía y se volvía a regresar, o sea, no salía del mismo lugar. La verdad nos entró un miedo enorme porque sí estaba muy oscuro y mejor nos fuimos corriendo. No creo que haya sido un niño, más bien era como de una mujer de estatura baja. De ahí no pasó nada más, no te voy a mentir. Solo esa noche no pude dormir, ya que al quedarme dormido comenzaba a soñar muy feo. Pero yo me imagino que fue por el susto que me llevé. Obvio investigué, pero no pude encontrar nada. No había historia o leyenda de ese lugar, ya sabes, de esas que alguien se aparece o algo pasó ahí y quedó el fantasma o quedó el espíritu vagando. Por más que investigué, no encontré nada. Y siéndote honesto, volví a pasar por ese lugar muchas veces más, ya que apenas iba en mi segundo semestre, así que me quedaba un largo camino por recorrer. Y nunca volví a ver nada. Fue solo suerte de una noche. Esta historia nunca la conté a nadie más que a mi familia y amigos muy cercanos, hasta hoy. Si a alguien más le ha pasado algo en esos campos, ojalá nos quisiera compartir su anécdota, porque la verdad, no creo que mi amigo y yo hayamos sido los únicos en ver a ese fantasma. Te mando un saludo desde Ensenada, Baja California. Hola, Vané, quiero contarte mi historia. Soy Ariadna y por 2 años trabajé en una funeraria. Entre muchas cosas que me pasaron, quiero compartirte esta anécdota. Comencé a cubrir en el horario nocturno a mi compañera, ya que ella estaba de incapacidad maternal. Todas las noches eran casi iguales, en realidad muy tranquilas, salvo uno que otro servicio. Pero una noche fue la excepción y nunca se me va a olvidar. Fue el viernes 16 de junio del 2017. Nos llegó un servicio. Era una señora de 66 años de edad. Había fallecido de un infarto y una de sus hijas nos había llevado la ropa que quería que le pusiéramos. Era un traje sastre con falda color rosa viejo. Se le hizo todo el proceso y al momento de querer vestirla no podíamos encontrar la falda del traje. Por más que la buscamos no pudimos encontrarla y con toda la pena tuve que llamarle a la hija y decirle lo que pasaba. Ella solo dijo que estaba bien, que nos llevaría otra falda. Logramos ponerle la otra falda, pero no me lo vas a creer. Ahora le batallamos para abotonarle el saco. Este se descosió y mira que era de su medida. De hecho, la señora era muy delgadita, así que era imposible que el saco no le cerrara. Pues ahí me tienes, llamándole de nuevo a la hija, pero esta vez me contestó otra hija. Al contarle lo sucedido, ella me dijo: «Ya no haga nada, voy para allá». Así que solo nos tocó esperar. Esta joven llegó con un vestido color perla muy bonito y a la vez sencillo, y nos dijo: «Póngale este vestido, por favor». Aquí va la historia que esa hija nos contó con lágrimas en sus ojos. Resulta que sus papás se habían casado cuando ya tenían a sus hijos grandes, y 7 años después su esposo había fallecido. La señora siempre contó que lo último que se habían dicho era que cuando ella falleciera, él vendría por ella para que no tuviera miedo, y ella le prometió que se pondría su vestido de boda para que él pudiera reconocerla. Esta hija es la mayor de todos los hermanos, y nos dijo que esta historia solo la sabían ella y una nieta, y ella cree que por eso su mamá nos estaba escondiendo la ropa para que le pusiéramos solo su vestido de boda. También nos dijo que ese vestido se lo había escogido su esposo, y es por eso que era muy especial para ella. Pues terminamos con ese servicio, y al siguiente día, en uno de los escritorios encontramos su falda y el saquito bien doblados. Lo que atiné a hacer fue llamarle a la hija para que viniera y se los llevara. Con esta historia recordé esa famosa frase de que siempre se tiene que cumplir la última voluntad del difunto. La señora se quería ir con un atuendo en específico porque eso le había prometido a su esposo. Por lo tanto, no nos iba a dejar vestirla hasta que no fuera con su vestido de boda.
Yo dejé de ver a mi verdadero papá desde que tenía 4 años. La relación de mis papás fue por demás tortuosa, pero para serte honesto, como papá, siempre fue el mejor, al menos para mí. Al final, de todos modos se separaron, y conforme pasaba el tiempo lo veíamos menos, ya que nosotros nos quedamos con mi mamá. Aparte, nos cambiamos de ciudad. Como a los 5 años, mi mamá se volvió a casar, y fue así como conocí a Alfredo, mi padrastro. Hasta este punto debo decirte que el contacto con mi papá ya no existía. Pasan los años, todos crecimos, vaya, nuestra vida siguió. Cabe mencionar que en la casa de mi mamá, tanto como en nuestras vidas, ya no había ni un solo recuerdo de mi verdadero padre, solamente de mi padrastro, que también fue una gran figura paterna. Yo me caso y al año tuve a mi primer hijo. Cuando él tenía entre 3 y 4 años, comenzó a decir que un señor lo cuidaba y arrullaba todas las noches, y por las mañanas nos contaba historias asombrosas como para que alguien de su edad tan corta las supiera. Al preguntarle de dónde sacaba todo eso, él nos decía que Totito se las decía. Nosotros nunca supimos quién o qué era Totito. Para un cumpleaños de mi mamá, estábamos todos en la sala, cuando les dio por ponerse a ver fotos. Pues estábamos a carcajadas por ver las modas que teníamos en esos años, que si la forma de vestirnos, la manera de peinarnos, etc. Cuando de pronto mi niño dijo, «Mira papá, Totito». Yo volteo y mi hijo tenía una foto de mi verdadero papá. Mi niño dice que él era el señor que veía todas las noches. Era mi papá que había venido a conocer a su nieto. Como cosa importante te comento que mi mamá nunca supo de dónde salió esa fotografía, ya que ella jura y perjura que no había dejado nada de mi papá. Te digo que ellos en verdad habían terminado muy mal. Otra cosa de la que nos dimos cuenta es quién era Totito. Y es que mi papá se llamaba Antonio y de cariño le decía Antoñito. Por eso mi hijo le decía Totito, ya que aún no podía pronunciar bien la palabra Toñito. Lo que hicimos fue hacerle una misa a mi papá, ya que tristemente él había fallecido, pero como teníamos cero comunicación con él o con su familia, pues nadie nos había avisado. Yo le dije a mi hijo que cuando volviera a ver a Totito, le dijera que ya se podía ir, que ya te había conocido, pero ya no se podía quedar aquí. Una mañana mi hijo me dijo que Totito había venido y que él le había dado mi mensaje. Después de eso, Totito se acercó, le dio un beso en su frente y sonriendo le dijo, «Luego nos vemos, hijo», y desapareció. Y a partir de esa noche, mi hijo nunca lo volvió a ver. Cabán, yo espero que mi historia sirva como reflexión de que, aunque nuestros padres no estén más juntos, nosotros siempre seremos hijos de los dos, y como tal, ambos merecen conocer a sus nietos si es que en algún momento los llegasen a tener. Qué mejor conocerlos en vida, y no cuando ya hayan partido. Soy Estefanía Morales, y te escribo desde Aguascalientes. Lo que te contaré me pasó apenas terminando la pandemia. Yo iba en la secundaria. Nosotros le batallamos mucho para poder tener clases en línea, por lo que uno de mis maestros, el profesor Sergio, tuvo la idea de hacer un grupo por WhatsApp y así el poder mandarnos información de los trabajos y tareas que teníamos que hacer. A este maestro en especial lo queríamos mucho. Él, a diferencia de los demás profesores, siempre nos escuchaba y trataba de orientarnos. Aparte, venía de otra ciudad, así que los fines de semana se regresaba a su casa donde lo esperaba su esposa. Antes de la pandemia, nos hicieron un festejo por el Día del Estudiante. Fue un viernes y el maestro Sergio se llevó a su esposa. Ahí nos la presentó a todo el salón. Era una muchacha muy linda, piel morena, pelo negro y unos ojos muy grandes color miel. Nosotros nos llevamos muy bien con ella. Por cierto, su nombre era Sandra. Pasa la pandemia y debo decirte que, a Dios gracias, nadie en mi familia se enfermó. Pero apenas íbamos a regresar a clases presenciales y que yo me enfermo. Así que me tuve que estar en cuarentena en mi casa sin poder regresar a la escuela cuando todos los demás lo hicieron. El fin de semana antes de que yo regresara a clases, acompañé a mi mamá a hacer unas compras. Y ahí me encontré con Sandra, la esposa del maestro Sergio. Mi mamá y yo la saludamos. Nos dijo que andaba sola, que había ido a comprar un regalo para él. Y nos lo mostró. Era una cadenita con un símbolo del infinito. Lo curioso fue lo que nos dijo. Ese símbolo siempre lo habían usado desde que eran novios y se habían hecho la promesa de que el día que uno de ellos faltara no se iría, ya que se quedaría a cuidar del otro.
La verdad, a mi mamá y a mí se nos hizo un poco fuera de lugar su comentario, pero no le dijimos nada. Ella se despidió de nosotras y la perdimos de vista entre toda la gente que andaba ahí. Llega el lunes, yo regreso a clases y el maestro Sergio no se presentó. Cuando pregunté por él, me dijeron que ya llevaba más de 2 semanas que no iba porque su esposa estaba muy enferma, de lo que muchas personas se enfermaron durante la pandemia, y él se había quedado a cuidarla, ya que la había tenido que internar. Incluso, si saco cuentas, hasta pudiera decir que ella se enfermó al mismo tiempo que yo. A la siguiente semana, él regresa, y como era de costumbre, a la hora del recreo, se puso a platicar con nosotros. Para no hacerte el cuento más largo, resulta que su esposa no la había librado. Fue una de las muchas personas que falleció por esta enfermedad. Es por eso que ya tenía más de 2 semanas que se había ido a su casa. Era para estar con ella y posteriormente hacer todos los trámites para sepultarla. Ahí fue donde me entró la duda, ya que él nos dijo que ella tenía más de 2 semanas que había fallecido y yo la había visto el fin de semana pasado. Al contarle que mi mamá y yo la habíamos visto, él no me podía creer, al grado de que le tuve que marcar a mi mamá para que le confirmara lo que yo le estaba diciendo, porque ella también la había visto. Yo le comenté lo de la cadenita y la promesa que se habían hecho, y él se puso a llorar, ya que eso solamente lo sabían ellos dos. Resulta que él traía esa cadenita puesta. Yo le dije, sí, profe, esa es la cadenita. Pero él me dijo que ya tenía años con ella y su esposa tenía otra. En cuanto a lo que ella nos dijo, él me confirmó que desde que ella se había ido, él podía sentirla todas las noches. Sin darse cuenta, él se quedaba dormido y al despertar, alguien lo había arropado con su cobija. Él sentía que había sido ella. Mi mamá le dijo que eso era muy bonito, pero que ella le aconsejaba que la dejara ir, que la dejara descansar, que no era bueno que la retuviera ya que ella ya no pertenecía al mismo plano que nosotros. Lo último que supe fue que el maestro pidió 3 misas para su esposa y luego pidió su cambio de regreso a su estado. La verdad, nunca me he podido explicar por qué mi mamá y yo la vimos, ya que yo solamente la había visto una vez en la fiesta que nos hicieron y mi mamá ni siquiera la conocía. Es más, ni siquiera pudiera decir que éramos amigas, mucho menos familia. Pero bueno, creo que ella sabía que yo lo vería y le contaría todo. Así él estaría seguro de que ella seguía cuidando de él, tal vez no físicamente, pero sí con el corazón. Espero que estos relatos hayan sido de tu agrado. No olvides enviarme tu historia, ya sea al correo electrónico o a la página de Facebook. Recuerden que los quiero mucho, cuídenseme mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.